El gobierno anunció que en el primer trimestre del próximo año estará presentando su Plan Nacional de Seguridad. De hecho, en la ley de presupuesto que hoy se encuentra en diputados, la seguridad es una de las prioridades. Ahora bien, ¿cómo se ve desde la oposición lo que plantea el Frente Amplio? ¿Cómo lo ve el Partido Nacional? ¿Y cómo lo ve el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli? Con él vamos a estar hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. Para que la reunión de la próxima semana no vuelva a ser una reunión de catarsis sobre la situación de seguridad y diagnóstico, porque está sobrediagnosticado, nosotros queremos en esto medidas concretas. Y como queremos medidas concretas, vamos a enviarle una nota previa a la participación de los delegados de nuestro partido en la reunión, pidiéndole que en la próxima reunión se aborden medidas concretas. Este proyecto es el primer paso hacia el Plan Nacional de Seguridad Pública que piensa y está instrumentando ya el Ministerio del Interior. Ya da los primeros, o inicia la senda, el rumbo hacia el control de los homicidios, de la cibercriminalidad, del control de las armas de fuego, del sistema de justicia criminal. El Frente Amplio había prometido 2.000 vacantes nuevas. Hay 1.000 solamente. Y 1.000 que son 500 operadores penitenciarios que no son policías y 500 policías con formación penitenciaria. Yo no hice promesas, me comprometí a ciertas cosas, está dentro de las prioridades, saben bien cómo es. En la explicación de los ministros se dicen los tiempos en los que van a ocurrir las cosas. Pero está bueno que se preocupen por la situación de las cárceles. Está bueno que la oposición se preocupe por la situación de seguridad, porque eso nos obliga a estar más firmes y más claros. Y de seguridad vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en la DOE, en la pantalla de TV Ciudad con el doctor Nicolás Martinelli, hoy senador del Partido Nacional, ex ministro del Interior. ¿Cómo andás, Nicolás? Bienvenido, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo están? Un placer acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también están Mariana Contreras, Martín Duarte, ya los vamos a incorporar a la charla. El ministro, incluso acá, ahí mismo sentado, habló hace un tiempo de un modelo uruguayo de seguridad, ¿no? ¿Cómo lo tomás eso? Después lo explicó, dio algunos detalles, pero ese concepto de modelo uruguayo, incluso con cambio de gobierno, ¿qué lectura haces de eso? No, yo creo que seguramente se refiere a que a veces cuando uno mira en otras partes del mundo qué es lo que se hace en materia de seguridad, lo que tenés que tratar es de adaptarlo a Uruguay, ¿verdad? Porque no todo lo que funciona puede funcionar en otros países, puede funcionar acá. Por eso es muy importante ahí el trabajo con la academia, que te acerquen insumos a la hora de la toma de decisiones, de cuáles son esas cosas que han resultado, ¿no? Y yo lo he escuchado al ministro hablar de que él es bastante afín a trabajar basado en la evidencia, y que la evidencia precisamente es eso, es qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y algunas cosas que de repente pueden funcionar en otros países, pueden no funcionar acá. Pero también al mismo tiempo el ministro se ha contradecido con eso, ¿no? Un ejemplo muy puntual, que yo lo he repetido en estas últimas semanas, es, él habla del desarme civil. Desarme civil es una política que no ha funcionado en ningún continente y en ningún país que se haya aplicado dentro de un continente. Entonces, cuando vos me decís que te querés basar tu estrategia en la evidencia, bueno, también después, a la hora de aplicarla, tené en cuenta eso, porque si no hay una incongruencia entre lo que decís y lo que después terminás haciendo. ¿Y cómo ha sido, cómo viene siendo el intercambio, ¿no?, entre gobierno y oposición? Vos sos uno de los referentes del Partido Nacional en materia de seguridad. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo evaluás? A ver, yo tengo, lo he dicho muchas veces, yo con Carlos Negros tengo una buena relación, la tenía desde antes, siendo él fiscal, incluso desde antes que él supiera que iba a ser ministro. Generamos un buen vínculo, incluso al día de hoy yo creo que tenemos una buena relación. Quizás no tomamos tantos cafés como a mí me gustaría, como entiendo que debería de ser. De hecho, desde que asumió como ministro hasta ahora no nos hemos vuelto a juntar, salvo en algún lugar que nos hemos cruzado esporádicamente. Creo que en ese caso la iniciativa corre más por el lado de él que de la mía, pero yo sí constantemente le estoy mandando mensajes de temas donde yo creo que ha cometido algún error o que alguna declaración que él hizo me parece que puede inducir a una equivocación, un error, o la conducción no va por el lado que entiendo que debería ir. Yo por lo menos entiendo que lo mejor en esos casos primero es comunicarle al ministro Negro y después sí, obviamente, en función de las respuestas que él me da, ahí es donde tomo a veces las decisiones de salir yo públicamente con una posición que
habitualmente es contraria a lo que él maneja. ¿Lo has llamado, le has escrito? Generalmente le mando mensajes de WhatsApp. ¿Y sobre qué tema, por ejemplo? Cuando salió con lo del el partido, que fue un operativo perfecto, lo del fútbol, le dije que para mí era un error. El clásico de la bengala. El clásico de la bengala. Cuando anunciaron también que iban a hacer un control de las motos y que iban a controlar, que las motos no iban a poder circular con 2 personas, yo le dije, eso es una medida tremendamente antipopular, me parece que es un error. Después dieron marcha atrás con eso. Cuando culpó a la LUC del incendio en el Concar, que hubo 4 personas muertas, le dije, es un error. Primero, porque estas cosas ya pasaron, la LUC no existía. Segundo, porque el hacinamiento no es culpa de la LUC. Fíjate vos que en 2006, o 2005-2006, el Frente Amplio decreta una emergencia carcelaria por los temas de hacinamiento y hasta saca una ley para liberar presos por los problemas de hacinamiento. O sea, no es un tema de ahora. O sea, él ha cometido muchos errores políticos que han ido erosionando su liderazgo y su imagen. Pero yo, en cada uno de esos casos, yo he tenido la deferencia de, como estos ejemplos que te pongo, de llamarlo para decirle, mirá, creo que te estás equivocando. Lamentablemente las respuestas que encuentro del otro lado... ¿Pero te responde él? Y me responde con un ok, muchas gracias, o Nicolás, opino distinto, y bueno, por ahí queda la conversación. Ahí al pasar dijiste errores políticos, lo he hablado con él incluso más de una vez, él no es político, es un perfil técnico, de hecho, está ocupando un cargo político como ministro del Interior, que es un cargo muy importante. ¿Vos pensás que eso tiene que ver también con el vínculo o relacionamiento que tienen hoy? No, porque el vínculo no le define si uno es político, otro es técnico o es un híbrido. Yo me considero un híbrido, porque yo también tengo una faceta muy técnica. Muchos años coordiné los equipos técnicos del expresidente de la calle Pou y después tuve que ocupar un rol mucho más político, o sea que yo, en ese sentido, no veo que haya... que la relación no pueda fluir porque uno sea más técnico que uno político. De hecho, yo acerqué a la academia al Ministerio del Interior, Sanjurjo, Rogido, todos los que están hoy, Ana Viña, todos los que están trabajando hoy, trabajaron conmigo y otros más de otras universidades, o sea que no pasa por ahí el tema. Lo que sí puede dificultar es tener un ministro muy técnico en un ministerio muy político. Que la apuesta del Frente Amplio yo creo que fue esa, vamos a despolitizar el Ministerio del Interior, vamos a bajar el perfil del Ministerio del Interior y vamos a poner un perfil técnico. El problema es que después lo político o el ministerio político se termina comiendo al técnico. Y para un ministro técnico es muy difícil también después en el relacionamiento con el resto de sus pares. Porque si tú no conoces a los legisladores de tu partido, no sabes cómo manejarte con el Parlamento, no sabes cómo manejarte con tus ministros, en este caso Economía, ahora que estamos en el medio del presupuesto, que nunca te juntaste con él para discutir la ley de presupuesto, o con otros ministros para solucionar temas de viviendas a la policía, con el ministro de Vivienda, o con el director de ACE para que le paguen el 222 a los policías, y no lo conoces, entonces no lo podés llamar. O sea, todo eso también dificulta mucho después el trabajo de gestión diaria que tiene el Ministerio. ¿Vos pensás que todo eso está pasando hoy? Sí, está pasando eso. Evidentemente hay una gestión muy pobre por parte del ministro, yo lo he dicho en varias oportunidades. Es la información que me llega de los funcionarios del Ministerio, de diferentes unidades ejecutoras, es la información que me llega de colegas de ustedes, es la información que me llega también de proveedores. El Ministerio está absolutamente paralizado. Los expedientes no se mueven, nada sale. Está como una suerte de hackeo donde las cosas no fluyen como deberían y obviamente que hay una enorme preocupación dentro del Ministerio y yo creo que eso tiene mucho que ver con esto que hablamos al principio. Un ministro que no es político, un ministro que nunca gestionó, que le es muy ajeno a la gestión y además no tiene esa impronta de líder, ¿no? O de referente para estar arriba de los temas. Y en un ministerio tan grande, tan pesado, con más de 30 unidades ejecutoras, con 1.200 millones de dólares al año, si vos no estás arriba de la gestión todos los días, y el ministerio te pasa por arriba. En este último tiempo se ha hablado mucho del avance del crimen organizado acá en el Uruguay, ¿no? De hecho, desde la academia, algunos académicos ponen como ejemplo lo que ha pasado en otros países de los estados acordando, ¿no?, con los líderes de las bandas criminales, entre otras cosas, para bajar, por ejemplo, los delitos. ¿Cómo lo ves eso? ¿Se llegó a plantear acá en el Uruguay? ¿A vos te lo llegaron a decir en algún momento cuando eras ministro del Interior? Dos cosas. Primero, yo no tengo una mirada tan apocalíptica como la tienen algunos periodistas o la tienen algunos académicos sobre Uruguay. Es más, yo tengo una mirada mucho más esperanzadora de Uruguay porque creo que estamos en una muy buena situación, tenemos una policía muy profesional, muy equipada, muy capacitada, una policía muy bien vista además en lo que tiene que ver con el intercambio de información con agencias de inteligencia de otros países. La información uruguaya siempre es muy confiable.
Es una policía además que entra a todos los barrios. Ese mito de que hay barrios donde no entra es mentira. La policía uruguaya entra a cualquier barrio y puede permanecer el tiempo que sea suficiente o que el comando le indique que tenga que estar en ese barrio. Ejemplos sobran. La gestión nuestra, intervenimos la Cruz de Carrasco, Boiximerino, El Cerro, Villa Española, en Marconi, y en muchos de esos barrios logramos aplacar los niveles de violencia que había. Lo otro, sí hay una mirada de cierta parte de la academia que dice que tenés que transar con el crimen organizado. La verdad que a mí eso me preocupa. Y me preocupó mucho porque hace poco se organizó acá una conferencia en el Radisson donde vinieron 3 exponentes. Uno de ellos es un argentino que fue ministro, además, en la provincia de Santa Fe. 3 años de ministro y dejó los peores números en materia de seguridad pública que conociera la ciudad de Rosario. Los peores. Además de que se tuvo que ir por casos de corrupción, incluso creo que ahora tiene una causa en Argentina vinculada a esos casos. Que esa persona venga a darnos a nosotros lecciones de cómo tenemos que trabajar acá en Uruguay en materia de crimen organizado, que además sugiera o diga que el camino es transar con grupos criminales y ver al ministro Negro aplaudiéndolo, la verdad que me dejó muy preocupado. Porque en definitiva, cuando vos transás, vos das algo a cambio. ¿Y qué estás dispuesto a dar a cambio? ¿Qué tendría que dar el gobierno uruguayo o la Policía Nacional a esos narcos o a ese crimen organizado para transar? ¿Liberarles el territorio? Decirle, ok, tú bajame los niveles de violencia en ese barrio y yo no me meto. Entonces, en definitiva, lo que estás haciendo es dejándole, relegando el poder del Estado de controlar una zona. Se la vas a dejar a un narco. Eso es tremendamente peligroso. Y en Uruguay, a diferencia de lo que puede pasar en otros países, Uruguay tiene una presencia del Estado muy, pero muy importante en cualquier barrio. Porque Claro, en pero todos más lados allá de donde los vos vayas... acuerdos, eso hoy en Uruguay pasa, ¿no? Porque las bandas operan. Las bandas O sea, operan, pero claro. el camino no es transar con una banda. El camino es reunir los elementos para que los líderes de esa banda o los referentes de esa banda terminen presos. Claro, hoy no hemos podido con eso. Bueno, que no es un trabajo de un día para el otro, lleva un proceso. El proceso de deterioro es mucho más rápido que el proceso de recuperar. Yo esto lo hablaba mucho con los académicos, o sea, sí, está bien, cuando los homicidios durante los gobiernos de Frente Amplio crecieron un 108%, el crecimiento es exponencial. Lograr bajar eso es mucho más difícil, te lleva mucho más tiempo que lo que llevó el crecimiento. Lo mismo pasa con las bandas de crimen organizado. Desde el año 2012 hasta el 2019, las bandas de crimen organizado pulularon por los barrios sin ningún tipo de represión. Crecieron, se formaron, se armaron alianzas y no se reprimía, porque la palabra represión era mala palabra. Les dieron la oportunidad de crecer. Entonces ahora, repeler todo eso lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo y reordenamiento incluso de la fiscalía, con fiscales especializados. Hay un tema que yo, perdón, ya te devuelvo la palabra, hay un tema que yo lo planteé en su momento en fiscalía y es, tenemos que tener fiscales especializados para trabajar en diferentes barrios. Porque a veces lo que pasa es que vos tenés un grupo, los Suárez, por nombrarte alguno, o los Colo, y tenés que tener un fiscal que los conozca, que conozca a cada uno de sus integrantes. Porque si cada vez que tenés un problema con ellos cambiás de fiscal, la policía tiene que volver a mostrarle el organigrama, el diagrama, el funcionamiento, contarles quién es quién, y eso obviamente retrasa los procesos, dificulta los procesos y a veces no tenemos los buenos resultados que nos gustaría obtener. Mariana Contreras, ¿cómo andás? ¿Andás bien, Will? Bien, ¿y vos? Bien, todo bueno, bien. un gusto tenerte por acá. Gracias. Nicolás, te quería preguntar porque el gobierno está trabajando en el Plan Nacional de Seguridad con participación de los partidos, la academia, las organizaciones sociales y te he escuchado decir varias veces que es como estar haciendo ese plan ahora es como la evidencia de que no tenían un plan. Y vos decís, bueno, todo bien, pero quien tiene que hacerse cargo de las decisiones es el gobierno, no vamos a repartir después las responsabilidades de lo que suceda. Y las veces que te he escuchado, me pregunto cuál es la diferencia entre esto que está haciendo el gobierno y lo que hizo el gobierno pasado cuando convocó a los partidos políticos para diagramar una estrategia en seguridad. Y ahí también los partidos aportaron, e incluso cuando el Frente no quiso firmar el documento, Sanjurjo, por ejemplo, decía, bueno, pero nosotros aceptamos 8 o más propuestas del Frente Amplio. Bueno, gracias por la pregunta, es muy interesante. A ver,
tú mismo respondiste, nosotros no convocamos a los partidos para armar una estrategia ya la teníamos, convocamos para tratar temas puntuales en un tema puntual además. Enfoque dual, trabajo en represión, trabajo en causas. Nosotros somos partidarios de que hay que ir por dos caminos. Creo que este gobierno, a través de Carlos Negro, tomó ese mismo enfoque. Nosotros convocamos a los partidos para que trajeran ideas en materia de causas. Entonces vinieron todos, se sentaron a una mesa, trajeron más de 80 medidas, Sanjurjo las sistematizó y quedaron 16. 16 medidas, de las cuales, como tú bien decías, había 7 que había presentado el Frente Amplio. Algunas eran solas del Frente Amplio, otras eran coincidentes con las de otros partidos. Pero eran vinculadas al trabajo en causas. No para armar una estrategia. La estrategia le corresponde al gobierno. Tú ganaste con un programa de gobierno, le diste a la ciudadanía un contrato y le dijiste esto es lo que vamos a hacer. Después, cuando resulta, como pasa ahora, llegaste al gobierno y no tenés un plan. Y para tener un plan tenemos que esperar un año. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Estamos votando una ley de presupuesto. Una ley de presupuesto en materia de seguridad y no tenemos el plan. ¿Y cómo después eso termina de encajar uno con el otro? Cuando tengamos el plan, ¿qué vamos a hacer con la ley de presupuesto si precisamos recursos y no los tenemos? O destinamos recursos a otras cosas que no... ¿No le pasó al gobierno anterior también que tenía una estrategia, la estrategia de Larrañaga era muy diferente a la que propusiste vos de esta estrategia dual, ¿no? Era mucho más represiva. El tema de las causas del delito no estaba tan planteado en el comienzo del gobierno. A ver, primero, a Larrañaga le tocó un contexto totalmente diferente, porque fue ministro durante la pandemia. O sea, no había gente en la calle, vos veías mucha presencia policial, pero los únicos vehículos que veías en la calle eran patrulleros o el helicóptero. Entonces, le tocó otro contexto. Pero sin perjuicio de eso, tenía un enfoque dual. No lo había explicitado como después yo lo terminé explicitando para que la ciudadanía o ustedes los periodistas lo terminaran de entender. Pero el plan Dignidad es de Jorge Larrañaga. El trabajo en cárceles, el mudar las cárceles y todo lo que se hizo. En Mides, la primera oficina que se inaugura del Mides en un establecimiento penitenciario fue durante la época de Larrañaga. Yo era director del Mides, Larrañaga era ministro de Interior, inauguramos esa oficina. O sea, sí había un enfoque dual. No estaba explicitado con este marco, con este preámbulo, como después yo lo terminé explicitando. Pero en definitiva estaba. Y lo mismo pasó con Heber, porque el diálogo, la convocatoria al diálogo para el trabajo en causas es de la época de Heber. Entonces sí había una impronta fuerte vinculada a... Ya aprendimos que durante yo divido en 2 etapas, de la salida de la dictadura hasta el año 2005, gobierno de partidos tradicionales, nos habíamos parado mucho en el foco de la represión, ¿tá? Que era natural, porque venías de una dictadura, la policía era un poco más represiva, era natural que eso pasara. Los delitos crecían, pero moderadamente. Viene el Frente Amplio, 2005-2019, dice yo no reprimo, mala palabra, nos paramos en el trabajo de las causas. Viene el Mides, una buena cosa, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, la idea de declarar la emergencia carcelaria, trabajar en las cárceles. Al final del día, los delitos se disparan. ¿Por qué? Porque no estuvo la represión. Entonces, en los 2 periodos, si vos analizás, tenés cosas buenas para sacar. Que la represión ayuda a contener y que hay que trabajar en causas, pero las causas llevan tiempo. El resultado de las causas lleva tiempo. Es un poco exagerado, ¿no? Había megaoperativos, por ejemplo, entraban a los barrios. En el último periodo, ya con Bonomi, después de que el fracaso era absolutamente rotundo en materia de seguridad pública y se habían disparado todos los delitos, se dieron cuenta, creo que poco después de la llegada de Leal, se dieron cuenta que el camino era por el lado de la represión para contener el delito, para contener el crecimiento. Pasa que ya era tarde. Porque como yo contaba hace un ratito atrás, las bandas de crimen desorganizado en los barrios ya se habían asentado con mucha fuerza y estaban creciendo. Entonces, eso generó que las rapiñas crecieran un 240% durante ese periodo, los homicidios un 108%, el abigeato un 300%, la violencia de género un 450%. O sea, todo se disparó, batieron todos los récords de delito. Entonces, llega este gobierno, había que cambiar. Y había que tener una impronta fuerte de represión para contener esto y para hacerlo retroceder, y una impronta fuerte también vinculada al trabajo en las causas. Que el trabajo en las causas, yo diría que al final del día es una de las cosas más importantes, porque en definitiva vos con la represión contenés, pero no lográs eliminar el foco. Lo vas a eliminar trabajando en causa, lo vas a eliminar con la educación, educando gente. ¿Es un cambio de discurso del Partido Nacional? No es un cambio. Mi discurso fue siempre ese. Si tú me has seguido mi corta carrera... del Partido Nacional, porque la impronta de seguridad del Partido Nacional cuando asumió claramente no era esa. Bueno, yo te acabo de decir que Larrañaga tenía una impronta muy vinculada al tema del trabajo en causas.
que Heber es el que convoca el diálogo para el trabajo en causas, que yo soy el que después le pone el marco a esto de enfoque dual, le pongo un nombre para que se entienda cuál era el rumbo que había. Y que creo que todo el sistema político lo entendió, porque desde Orsi hasta Delgado en campaña hablaban del enfoque dual. El ministro Negro, cuando asumió, le preguntaron, y me acuerdo de una nota de prensa de un medio que decía enfoque dual, modo on. O sea, de hecho continúa con esa política. Entonces, yo creo que eso vino para quedarse y es algo muy bueno. Obviamente que han habido periodos en la historia, como yo te decía, gobierno de los partidos tradicionales y después del Frente Amplio, donde hubo improntas, en algunos casos más puestas sobre la represión, en otros casos más puestas sobre las causas. Ahora nos dimos cuenta que no, que los dos carriles, que los dos caminos tienen que converger, tienen que ir juntos, que no es suficiente uno u otro. Martín Duarte, ¿qué dice? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Andás bien? Bueno, aprovecho el tiempo y hago un par de preguntas. Bienvenido, Nicolás. Porque uno nota en el tema seguridad que hay, por un lado, el plano de discurso más político y el otro el plano del discurso más técnico. De hecho, hacías referencia un poco a la continuidad que ha habido del gobierno anterior a este en materia de seguridad, con el caso de Sanjurjo, de Rogido, de la parte técnica. Y luego que es un ministerio, al igual que el de Economía, que define elecciones muchas veces. Son temas importantes. De hecho, hubo una entrevista que te hacía el semanario Búsqueda, te preguntaba si volverías a ser ministro, teniendo en cuenta que es un asiento que a muchos no les gusta estar porque tiene que dar malas noticias o enfrentar a malas noticias. Entonces, vinculado a ese tema y en particular a la participación o no del Partido Nacional dentro de estas mesas, ustedes hicieron un planteo, hoy el ministro contesta, de alguna forma, uno de los planteos que hacían los representantes del Partido Nacional era tener dentro de esas mesas o de esos encuentros la presencia del ministro o el subsecretario de Autoridades Políticas. Ellos en la respuesta marcan que no van a estar, que no es necesario, que quizás puedan participar o no, pero que la participación va a ser, por un lado, más técnica. Preguntarte en ese sentido, ¿qué va a hacer el Partido Nacional al respecto de esta respuesta? O por lo menos, ¿qué pensás vos a nivel de lo que contestó el ministro? Y puntualmente, otro detalle que me llamó la atención dentro de las medidas que plantea el Partido Nacional, que va a tener una respuesta la próxima semana, según lo que establece ese comunicado que salió hoy de tarde, se pone el foco en la tecnología, en algunos aspectos, ¿no? Ampliación de videovigilancia, dronización, mejoramiento de las capacidades tecnológicas de interceptaciones, por ejemplo, ¿no? Y acá la consulta también es vinculada a tu experiencia en el Ministerio. ¿Qué tan lejos estamos también de las bandas organizadas? Uno dice siempre que están mejor armadas, que cuentan con mayor tecnología. De hecho, el Partido Nacional, cuando estuvo al frente del gobierno y en particular en materia de seguridad, destacó algunos avances vinculados a la tecnología. Entonces, ¿estamos tan mal en materia tecnológica vinculado a lo que es las tareas de seguridad? Empiezo por la última. Así. Dale. A ver, el crimen organizado no es violento, es organizado. De hecho, no le sirve el ruido, no le sirve atraer la atención de la policía, de los medios. Lo que nosotros vemos en los barrios, y esto es un poco, también lo mencionaba Luna en ese seminario que hablamos. Juan Pablo Luna, el politólogo especializado, ¿no? Exactamente, que me alegro porque es un término que yo usé mucho, bandas de crimen desorganizado, y él utilizó ese mismo término. Esto de crimen desorganizado es lo que vemos en los barrios, que son bandas que se disputan territorio, que se suben al techo de una casa y andan a los balazos, y eso atrae que venga la policía y atrae que vayan los medios de prensa. Eso no es bueno para el negocio, porque en definitiva después el que tiene que sacar la mercadería en la motito o en el auto para venderla o trasladar las armas de un lugar al otro, o sea, no es bueno. El crimen organizado funciona distinto. Funciona mediante poner plata, utiliza otros canales, de repente mucho más formales. Lavar dinero, por ejemplo. Lavar dinero, o sea, no le sirve el ruido. Entonces, y te diría más, en operativos grandes donde nosotros, en mi época, entendíamos que detrás había cierto crimen organizado, cuando vos apresás a los delincuentes in situ, no tienen armas. No están armados. ¿Por qué? Porque ellos confían en que eso sale naturalmente, que van a poder meter la mercadería en el buque, en alta mar, y que sale, porque está todo organizado. Entonces, lo que hay en Uruguay, a mi juicio, es crimen desorganizado. No estoy diciendo que no pueda haber alguna banda de crimen organizado, pero son las que cuestan mucho más detectar, porque Moravito operaba entre nosotros, mandaba a sus hijos a la escuela, estaba un tipo más en la vida social, capaz que te lo cruzabas acá en el canal y no te dabas ni cuenta que era un narco. Entonces están mucho más metidos en el tema de la sociedad. Tecnología. Yo creo no. Uruguay, o la policía uruguaya, es una de las policías más tecnificadas, no solo de América, sino del mundo.
La inversión que se hizo en el periodo pasado, que fue récord de tecnología, nos puso a la vanguardia. No solo en materia de policía científica, que tenés las mejores máquinas. Claro, no tendrás 300 máquinas como tiene el FBI para detectar ADN, lo que fuere. Tenemos 5 o 6, pero son las mejores. Lo mismo pasa con el equipamiento policial. Tenemos Jospotter, que ahora están empezando algunas otras ciudades de otros países a incorporar. México, Brasil, Chile están muy interesados. O sea, tenemos cámaras de seguridad con analítica. Me acuerdo de la última reunión que tuve con el ministro de Seguridad de Brasil, que él venía a decirme como algo novedoso para él, mirá que estamos empezando con unas cámaras con analíticas, si te interesa, ya tenemos, le dije. Y tenemos todas estas analíticas. Y el tipo quedó como absolutamente sorprendido. Y además ahí tenemos control biométrico para medidas alternativas, con un celular que te mide o te toma tu cara. Entonces la policía, ahorrás recursos, porque la policía no tiene por qué ir a cada rato a controlar si la persona que tiene medidas está en su casa o no está en su casa. Con este sistema súper novedoso funciona. Tenés drones, la cantidad de drones que se incorporaron en el periodo pasado es brutal. Empezamos a incorporar los arcos para control de matrículas, que ahora Negro lo va a ampliar, me parece muy bien. O sea, armas de última generación, tenemos los rifles de francotiradores que utiliza el ejército de Estados Unidos. O sea, el equipamiento policial desde el punto de vista tecnológico y armamento es muy, muy bueno y es muy superior a cualquier equipamiento, o sustancialmente superior a cualquier equipamiento que pueda tener una banda de crimen desorganizado que opera en Uruguay. O sea, eso quiero que te quedes absolutamente tranquilo. ¿Y la otra? No significa esto, porque la tecnología avanza tan rápido, que no significa que vos tengas que estar permanentemente a la vanguardia y siempre atento. Para eso están las ferias internacionales que se hacen de tecnología, de seguridad. Yo estuve hace pocos meses exponiendo en la Feria de México. Entonces vos vas, hay robots, hay perros robots también, que pueden patrullar perímetros, que patrullan calles. O sea, vos tenés que estar atento a eso con un criterio, porque toda tu tecnología tiene que tener un criterio. Sistemas también que lo implementamos nosotros de georreferenciación para los vehículos móviles, que vos sepas por qué recorrido va el vehículo, que le puedas decir, che, parate 5 minutos en esta escuela pública, pues es la hora de salida, y controlá. Si no paró el vehículo a esa hora que vos le dijiste, lo podés llamar en tiempo real, lo estás monitoreando el vehículo. O sea, toda esa tecnología tiene que tener un criterio, ¿no?, para que funcione. Ahora, Nicolás, lo otro que preguntaba Martín era qué va a responder el Partido Nacional ante este comunicado que sacó Negro hoy, ¿no? La respuesta le compete al directorio del Partido Nacional. Yo no integro el directorio del Partido Nacional. Lo que sí me preocupa, y lo he dicho, es que el ministro Negro no participe. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno de seguridad pública es lo más importante que tiene que hacer el ministro en este momento. Entonces, si vos estás invitando a los demás a que te ayuden a armar tu plan que no tenés, y encima no vas, creo que la señal que estás dando es que no te importa. Pero además es un ámbito que sería muy interesante para el ministro. ¿O la oposición? No, bueno, que no te importa el plan, porque tu actitud es, bueno, que vengan, porque no va a ninguna reunión, no va a la de los técnicos, que yo entiendo, capaz que las más técnicas no vayas, pero a las políticas, anda, porque son instancias, no solo que te va a permitir jerarquizar ese diálogo, sino que además te va a permitir obtener insumos para que tú puedas mejorar tu gestión. En la última reunión, el representante de presidencia hizo una intervención, un tema puntual, que si el ministro hubiera estado, lo puede solucionar en el momento, levanta el teléfono y lo soluciona. Pero si no está, vos te perdés de esas cosas. Tenés que estar arriba de la gestión. Entonces yo lo veo al ministro muy ausente de la gestión, muy ausente del día a día y muy ausente del tema más importante que tiene, que es armar su plan de gobierno. Como le decía la Mariana al principio, estás presentando tus articulados de presupuesto y no tenés un plan. ¿Cómo haces después para que una cosa encastre con la otra? Es rarísimo. Mariana, vuelvo contigo. Sí, vamos al sistema carcelario, porque hace muy poquitos días Petit terminó su gestión y presentó el informe 2024 del sistema carcelario, que, bueno, en algunos puntos no tiene mucha novedad, ¿no? Es tan terrible como viene siendo hace muchísimos años, pero también dejó como 3 sugerencias de modificaciones legales, que las tengo acá, ¿no? Uno es restituir la suspensión condicional del proceso, que fue algo que la LUC cambió. Venía de antes, pero bueno. La redención de la pena en todos los delitos. Y el tercero es modificar un artículo del Código de Proceso Penal para el aplazamiento o sustitución de la prisión, que hoy es en delitos menores de 2 años, y él planteaba extenderlo.
Y yo lo que te quería preguntar en realidad es qué pensás de estas modificaciones que propone Petit. A ver, ayer me mandó un mensaje Petit con eso, no tuve tiempo de mirarlas todavía. La de la sustitución de la pena es un tema para revisar. De hecho, ahora están revisando el Código de Procedimiento Penal en el Parlamento. O sea, siempre es un ámbito, el mejor ámbito en eso es el Parlamento para discutirlo. Lo que sí es claro que esto no empezó en el periodo, o sea, es un mito eso de que la LUC eliminó. Eso ya venía de antes del anterior acuerdo multipartidario que inició Bonomi, donde se centraron mucho en cambios normativos y una de las normas que cambiaron fue precisamente la que tú mencionabas. O sea que la suspensión condicional del proceso. Incluso en el libro blanco del cual lo arma Ana Viña, hace referencia a eso mismo que tú mencionás y hace referencia a la norma que cambia en aquel momento el periodo Bonomi la suspensión condicional de la pena. Después capaz que la LUC agregó algún otro cambio, pero el inicio de esto no es con la LUC. Por eso, a la LUC al Frente le gusta responsabilizar a la LUC de todo, pero en realidad ahora en esta ley de presupuesto no tocaron un solo artículo en materia de seguridad de la LUC, ¿no? Ojo con eso también, porque se pasaron diciendo que la LUC era el problema para esto, para lo otro. Estamos en el articulado de la ley de presupuesto, no hay un solo artículo de seguridad que cambie un artículo de la LUC, ni uno. No tendrá que ver que no tiene mayoría y sabe que necesita de votos de la coalición para modificar eso. Pero con ese criterio no presentás una ley de presupuesto. Si no tengo mayoría, no la presento. Lo presentás y después negociás. Ahora, yo lo que creo es que se dieron cuenta que la LUC es una buena herramienta y entonces no quieren dar marcha atrás. Y que fue un discurso de campaña donde se dijeron muchas cosas. Ahora nos estamos enterando también que se dijeron muchas cosas que no eran ciertas. Parte de poner a la LUC como el gran enemigo tenía que ver también con una estrategia de campaña. Las otras dos, ¿me las repetís porque no...? La redención de la pena... La redención de la pena ya está por trabajo y estudio, no sé a qué se refiere con eso, tendría que profundizar un poco más, pero ya existe. Modificar capaz que lo quiera ampliar a otro tipo de delitos. A todos los delitos. Bueno, es un tema que habría que discutir, sí. Y la modificación del artículo 304 del Código de Proceso Penal... ¿Ese cuál es? El aplazamiento, sustitución de la prisión a delitos menores de a delitos con penas menores de 2 años, que hoy está limitado a los delitos menores de 2 años. Y él propone ampliarlo. Bueno, a ver. Yo creo que estoy abierto a poder discutir todo esto. Me parece bueno discutir. Después vemos los pros y los contras que pueda tener cada una de esas medidas, ¿no? El planteo de fondo de Petit me parece que es que, me parece no, él mismo lo dijo, ¿no? No todo se soluciona. Por supuesto, tiene que haber una pena para quien comete el delito. No todo tiene que ser cárcel. Y de hecho, él hablaba de que tenemos una proporción inversa a los países que son relativamente exitosos. O sea, tenemos cada 2 penados con cárcel, 1 con medidas alternativas. Y en realidad debería ser exactamente al revés. Volvemos al inicio de esta entrevista. No todo lo que funciona en otros países tiene por qué funcionar acá. Cuidado cuando nos miramos y nos comparamos. A mí también me gusta compararme con otros países, de hecho lo he hecho en varias oportunidades, pero no necesariamente lo que haya funcionado en otras cárceles de otros países funciona acá. Porque de fondo también es un tema cultural. Pero podemos decir que la cárcel acá no funciona mucho, ¿no? No, bueno, pero tenemos que encontrar la solución a los problemas de cárceles, como decíamos al principio, quizás a la uruguaya. ¿Por qué? Porque en el fondo tenés un problema cultural. Entonces quizás vos en los países nórdicos aplicás este tipo de medidas y funciona, porque tienen otra educación, otra cultura. Entonces vos podés no mandarlo preso, pero sabés que la persona no va a hacer nada, va a cumplir con la medida que tiene que cumplir de la forma que la tiene que cumplir. Acá, cuando pasan esas cosas que vos decís, bueno, ok, le vamos a dar una oportunidad, en la mayoría de las veces esa oportunidad no se aprovecha y la persona vuelve a reincidir. Y después tenés personas que reincidieron 40 y 50 veces en el sistema penal, entonces en el sistema penitenciario. Entonces, cuidado con mirarnos con otros lugares, porque en definitiva después podemos terminar cometiendo errores. Entonces hay que ponerle pienso. Yo estoy de acuerdo que puede ser algo bueno discutirlo, pero hay que ponerle pienso. Hay una medida que a mí me quedó pendiente, que se la comenté en la transición a Carlos Negro, que es una oportunidad y que tiene que ver con esto, con lo que tú estabas diciendo, que es, ahora se está terminando la cárcel de mujeres de Punta Rieles, o sea que la cárcel de mujeres actual, la número 5, va a quedar vacía, se van a mudar. Ese lugar antiguamente era un hospital psiquiátrico, o sea que tiene como condiciones, no de cárcel, pero sí tiene condiciones
para vos remodelarla y dejarla como un centro de atención para adicciones. Una de las propuestas que yo llevé el otro día a la mesa de diálogo y que vengo diciendo públicamente y que me parece interesante es que esas personas que quizás hayan cometido algún delito menor y que producto del consumo de las drogas puedan ir a cumplir su condena en ese hospital, obviamente, con la atención debida de los médicos, psiquiatras, psicólogos, y que una vez que cumpla el plazo o el tiempo que tiene de reclusión, realmente podamos decir que estamos rehabilitando a una persona. Martín. Y no lo cumpla en establecimientos penitenciarios donde capaz que esa persona, por el perfil que tiene, no es que tenga el hábito de robar, sino que simplemente es un consumidor, y si vos lo metés en una población carcelaria donde hay otro tipo de delincuentes, podés generarle después el contagio para que termine siendo un rapiñero o un homicida o parte de una banda criminal de narcotráfico en lugar de darte la posibilidad de recuperarlo. Martín, te dejo la última. Bueno, voy por otro lado, salgo del tema seguridad. Nosotros que cubrimos el Parlamento, el tema político, llamó mucho la atención esa reunión que tuvo lugar sobre fines de agosto entre Martín Lema y Álvaro Delgado, anunciando su salida y la salida de varios dirigentes que integraban Aire Fresco para conformar un nuevo espacio político en el cual estás integrado, por lo que ha trascendido, más allá que no sé si has hablado públicamente del tema, pero bueno, se maneja el nombre de Alejo Umpierre, intendente de Rocha, Sad Jean, Olaizola. En la conformación de este grupo, que por ahí todavía no tiene nombre, pero sí hay una decisión de por lo menos salir de Aire Fresco. Consultarte el motivo de tu adhesión a este nuevo grupo y cuáles son los objetivos y por qué se dio en ese marco, que puede tener varias lecturas. Uno lee de afuera también esa salida vinculado también a lo que ha sido la integración como presidente del directorio de Álvaro Delgado, como un separarse de esa asociación. Es una lectura que se puede hacer de afuera, pero bueno, ¿qué lectura hiciste vos personalmente para también sumarte a este nuevo grupo? Bueno, a ver, en la 404, digamos, siempre hubo como dos líneas, ¿no? La de Álvaro por un lado, después Martín y José Luis Alchán, como tú decías, yo, toda una camada de gente joven, que éramos los que habíamos arrancado en la juventud del Partido Nacional y que fuimos a buscar en aquel momento al joven diputado de la calle Pou. Entonces, en este nuevo escenario que hay hoy, me parece algo muy interesante, crear algo diferente, distinto, con un grupo de gente joven, que ya tiene experiencia en gestión probada además, y que le va a dar una frescura distinta al Partido Nacional, que es un partido que además demuestra que tiene esa capacidad de renovarse permanentemente, no solo por las elecciones de jóvenes, sino también además a nivel de la alta dirigencia. Entonces yo creo que es una buena oportunidad. Los términos con Álvaro fueron los mejores, la relación con Álvaro es la mejor además. Él entendió que nosotros queríamos tomar otro camino, queríamos darle otra impronta a nuestro sector, a nuestro nuevo grupo, y en definitiva lo que vamos a terminar haciendo probablemente, no es momento ahora, pero en los próximos meses, como tú decís, es conformar un nuevo paraguas, tendrá un nombre, habrá que pensarlo, estudiarlo, y después en ese paraguas irán incorporando otras listas, otras agrupaciones, y ojalá que ese después sea el lugar de entrada para nuevos votantes, no solo del Partido Nacional, sino también aquellos descreídos de otros partidos que encuentren en esta camada de gente joven y pujante que tiene ganas de trabajar por el país, un lugar para votarlos, para apoyarlos y para que podamos llevar adelante nuestras ideas. Gente muy joven, como decías, cercana a la calle Pou, ¿no? ¿Vuelve a la calle Pou en 2029? Ya, eso tendrás que preguntarle a él. Yo creo que si le preguntás hoy te va a decir que no. Pero bueno, también es cierto que Luis, al igual que le pasó a Tabaré Vázquez en su momento, ya dejó de ser un líder partidario para ser un líder popular. Entonces, a veces cuando te pasa eso, las decisiones no dependen de uno también, sino que dependen de... Igual esta decisión, primero hubo también un llamado a él. Bueno, sí, pero no necesariamente para preguntarle si estaba de acuerdo o no. O sea, me parece que en ese sentido nosotros teníamos, como yo te decía, teníamos esa vocación, esas ganas de crear algo nuevo. Como yo te decía, siempre hubo dos sectores muy marcados, en algunos casos con improntas un poco distintas en cómo trabajar en la actividad política, y ahora era la oportunidad, se había terminado el ciclo electoral, arranca un proceso nuevo, y me parece que era la oportunidad para dar ese paso
que es un paso tremendamente importante además para nosotros, jóvenes, de empezar a armar y surgir en cada uno de los departamentos del país, además una agrupación de índole nacional. Doctor Nicolás Martinelli, gracias por tu visita esta noche aquí a la OE. Muchas gracias a ustedes y un placer haberlos acompañado. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y ya seguimos. Hay más aquí en la pantalla TV Ciudad. Segundo y último bloque, y nos tenemos que ir, ¿saben? Porque nos están apurando. ¿Vos querías decir algo de las luces del Palacio Legislativo y la decisión de COSE? Bueno, el comunicado llamó la atención primero el pedido. De Peñarol pidió. Peñarol pidió, claro, ahora hay una iluminación nueva a partir de lo que fueron los festejos, que luce colorido dependiendo de distintas actividades y meses, ¿no? Ahora, por ejemplo, está pintado multicolor vinculado a la diversidad, el mes de la diversidad, y Peñarol pidió que el 27, ese cumpleaños de Peñarol, ¿no? 28, teñirlo de amarillo y negro, y COSE rechazó la... Lo que pasa es que si abrís esa canilla, no sé, de la Nacional, los de Aguada... Me imagino. No te diste cuenta, es hincha de Nacional. Me imagino, pero igual estoy de acuerdo. Pero lo de Aguada está bien, porque aparte está en la Aguada mismo, el Palacio. Bueno, pero no, viste que el Antel Arena se tiñe, por ejemplo, cuando salió campeón nacional de básquetbol, se tiñó de los colores. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Chao, gracias a los dos, que pasen bien. Volvemos mañana.